esta presentación y vamos a revisar nuestro problema de práctica para una organización sin fines de lucro, incluyendo los saldos iniciales que se encuentran en el archivo Kickbox como W e iniciar el problema de práctica, así como el archivo de Excel que lo acompaña que vamos a utilizar con el fin de grow nosotros mismos a medida que avanzamos en el problema de práctica dentro de Kickbox Probox Kickbox Escritorio. Aquí estamos en nuestro archivo Kickbox para artesanías. Currently tenemos las ventanas abiertas. Se puede abrir las ventanas abiertas por ir a la vista desplegable y seleccionar la lista de ventanas abiertas. Ahora vamos a echar un vistazo a los saldos iniciales, tenemos algunos saldos iniciales con los que comenzaremos aquí. Si no puede restaurar el archivo de copia de seguridad por cualquier motivo, no puede avanzar con un archivo Kickbox nuevo en lugar de iniciar el archivo de copia de seguridad. 0.50. Sin embargo, lo mejor sería tener los saldos iniciales para que podamos vincularlos a los problemas de práctica. Así que si no lo tienes, podrías seguir adelante con un nuevo archivo. Solo tendrás que configurar la cuenta en esencia, ya que vamos a tener en cuenta que el próximo problema que vamos a trabajar será completamente desde cero como lo haremos. Así que puedes recoger ese archivo, si así lo eliges allí. Así que para ver los saldos iniciales, vamos a ir a la lista desplegable de informes, luego vamos a bajar a la contabilidad y los impuestos, vamos a ver el saldo de prueba, si usted no está acostumbrado al balance de prueba, y usted está más acostumbrado a simplemente mirar el beneficio y la pérdida y el balance, que muchos de la mayoría de la gente son, está bien, vamos a echar un vistazo a ellos también. 1.28. Pero quiero entrar en la práctica de mirar el saldo de prueba, incluso si usted no está acostumbrado a usar débitos y créditos, será en un formato de débito y crédito. Es un buen informe porque solo le dará esos saldos y eliminará todos los subtotales. Y tendrá todas las cuentas, incluyendo el balance de un informe de ingresos de que están en uso durante el periodo de tiempo en el informe, que es un buen informe para mirar. Así que estaremos rebotando de ida y vuelta del balance de prueba aquí. Espero que eso no sea lo que sabes, no debería ser intimidante para nadie hacer eso. Y si lo es, ya sabes, es algo que realmente funciona en acostumbrarse a usar. Así que vamos a ejecutar esto de 1 a 1 a 0 a 1230-120. Eso es el 1 de enero de 2022, el 31 de diciembre de 2020. Este va a ser nuestro equilibrio de prueba. 2.14. Tenemos nuestra lista de cuentas aquí tenemos nuestra cuenta de cheques nuestros créditos son, no queremos que la compensación que la cuenta borrada 0. Y luego tenemos los gastos prepagados, tenemos las inversiones a corto plazo, y luego los fondos no depositados son 0 en este punto, no vamos a decir sobre esa cuenta más tarde. La asignación para la depreciación, el equipo, las inversiones a largo plazo, las cuentas por pagar, los ingresos diferidos, la cosa clave que es diferente aquí y el no para los beneficios, y luego para el beneficio de estar en la sección de capital, o como se llama en la sección no con fines de lucro, la sección de activos netos. En la sección de activos netos, tenemos 3 categorías de esta agrupación. 2.52. Ahora, al pensar en la equidad, recuerde que la equidad es básicamente se puede pensar en ella como una agrupación todo en un solo número. En primer lugar, y se puede pensar en esa agrupación para un no con fines de lucro, por lo general se indica como activos menos pasivos es igual al capital o los activos netos de la organización. Esos son los activos que la gente quiere gastar, ¿no? Los activos netos, la sección de capital de la organización, la gente tiene grandes planes para gastar ese dinero que tienen, ya sabes, eso es lo que quieren gastar en él. Así que eso va a ser un número clave que los activos menos los pasivos ahora en la ecuación contable normal son activos, pasivos iguales más capital o activos netos, que es solo otra forma de ponerlo. Hablaremos más sobre eso en un segundo. Pero entonces quiere romper los activos netos entre los que están restringidos de alguna manera y los que no lo son, para que podamos, de nuevo, la gente va a tratar de hacer reclamaciones a estos activos netos.
343. Así que queremos decir, hey, estos los sin restricciones. Realmente no puedes hacer tantos reclamos a estos porque tienen restricciones en ellos. Y queremos dejar eso claro. Así que esa es una de las principales cosas con las que vamos a tener que lidiar y vamos a hablar sobre cómo lidiar con este proceso restriction y sin restricciones a medida que registramos transacciones dentro de los Kickbox. Tenga en cuenta que no hay ninguna cuenta por debajo de esto en términos de lo que sería como la cuenta de resultados o el tipo de cuentas de pérdidas y ganancias, porque este va a ser nuestro punto de partida. 4.12. Esto va a ser básicamente a partir del 1 de enero, y luego vamos a entrar en transacciones en enero. Si echamos un vistazo a los estados financieros estándar, balance, cuenta de resultados o nota de pérdidas y ganancias, voy a utilizar los términos que están en Kickbox en este momento, que son la cuenta de resultados o la ganancia y la pérdida ni siquiera. Y el balance, usaré esos términos. Pero cuando los uso, me refiero a los términos sin fines de lucro. Hablaremos sobre cómo podemos cambiar el nombre de los estados financieros y el tipo de diferencias en el formato de los estados financieros. Pero en este problema de práctica, nuestro objetivo es utilizar Kickbox para generar y hacer los informes sobre una base no con fines de lucro, dado el hecho de que Sombrero incluso tendrá que tratar con algunos problemas terminológicos en términos de la denominación de los informes y luego vamos a hablar de, por supuesto, cómo tratar con eso para que podamos cambiar los nombres a lo que necesitemos presentar que esos están presentando más problemas. 5.6. Así que aquí nos estamos centrando en cómo podemos hacer las transacciones correctas, y hacer que todo siga avanzando. Y luego creo que todo lo demás en términos de presentación que es solo pantalla. Y para mí, eso es algo más fácil de hacer. Quiero decir, cómo haces que el informe se vea bien y lo que sea. Y así hablaremos, lo cual es importante, todo lo que es importante. Pero aquí, vamos a centrarnos en las transacciones y luego hablaremos sobre cómo hacer que los informes, ya sabes, se vean y formateen un poco mejor en términos del nombre y ese tipo de cosas. Así que vamos a los informes arriba, vamos a ir a la empresa y finanzas y luego vamos a echar un vistazo primero en el informe de balance. 5.42. Ahora el otro principal informa de las ganancias y pérdidas, pero no hay pérdida de beneficio en este momento, no hemos introducido ningún dato para el periodo de tiempo actual. Así que vamos a echar un vistazo al balance, informe estándar. Va a cambiar la fecha hasta 1231, 2 ceros, eso es el 31 de diciembre de 2020. Y notarás que tienes una esencia la misma información aquí. Sin embargo, como vimos en el balance del juicio, no vemos los débitos y créditos, lo que puede ser un alivio para algunas personas. Pero de nuevo, no te preocupes por los débitos y créditos porque todo lo que somos rey son los saldos, nos ocuparemos de los débitos y créditos, y hablaré de ellos. Pero queremos configurar el sistema para que la gente pueda introducir datos, sin siquiera tener que conocer realmente los débitos y créditos. 6.19. Así que hablaremos de eso como well. Pero sabiendo lo menos de estas subcategorías que tenemos, no tenemos todas las subcategorías y por lo tanto, es mucho más fácil maniobrar alrededor. Ahora, si nos fijamos en el balance, solo el formato del balance es como un beneficio. En esencia, si yo fuera, cómo ocultar todas las ventas, estas son básicamente formateadas por las clases de cuenta aquí. Y vamos a configurar estas cuentas en una demostración futura, pero aquí vamos a tener los saldos iniciales. Y si yo fuera a minimizar todas estas posiciones, entonces usted ve que el balance básicamente se va a desglosar entre los activos iguales pasivos y el capital. Ahora de nuevo, los medios de capital para los activos netos del archivo Kickbox. Así que Kickbox solo llama a ese tipo de cuenta equidad. Pero si lo abres, va a ser las cuentas de activos netos permanentes que están dentro de ella dentro del tipo de cuenta de capital. Así que Kickbox tiene que hacer eso, porque han nombrado este tipo de capital de cuenta. 7.22.
Pero el nombre de la cuenta dentro de ella será el nombre real que usan las organizaciones sin fines de lucro, que son activos netos y no equidad. Así que es solo una especie de cosa de formato. Así que la ecuación contable es el mismo activo pasivo igual a capital. Solo recuerde, sin embargo, que en una organización no lucrativa, por lo general se piensa en él como activos menos pasivos es igual a capital. Y eso significa que el capital es el valor neto de esa empresa. Ahora, si piensas en eso, podrías decir, bueno, eso tiene mucho más sentido. Eso es lo que quiero saber es, ¿cuál es el activo neto? ¿Cuál es el valor neto de esa compañía? 752. ¿Cuál es el valor neto del activo su capital? Así que, ¿por qué un contador no nos contable activos iguales pasivos y equidad solo tenga en cuenta que hay que está acostumbrado a eso también? Porque la razón de que es básicamente solo dos caras de la misma moneda. Cuando se piensa en activos y pasivos y activos de capital es lo que las personas son propiedad de la organización, este caso de no fines de lucro, los pasivos y el capital representa quien ha reclamado esos activos. Es por eso que es una manera muy útil de ver que es lo mismo. Los activos son básicamente lo que es propiedad. Los pasivos significan que aquellos que han reclamado a esos activos de un tercero y el capital significa si es un beneficio, el propietario ha claimado a esos activos o si es un no con fines de lucro. Esas son las cosas que tenemos entonces disponibles para el objetivo de la organización. Por lo tanto, mantener eso y luego los activos van a ser bastante sencillos que ya sabemos, en un formato similar. Tenemos los activos actuales y entonces el tipo de cuentas nos dará las subcategorías. Luego tenemos los activos fijos y los otros activos y luego los pasivos y el patrimonio tenemos nuestros pasivos desglosados en la subcategoría 9.2. Y luego adelgazamos el capital, vamos a llamar a eso activos netos. Ahora la otra cosa que tenemos que configurar que ya hemos configurado en este problema de práctica. Próximo problema de práctica, vamos a empezar básicamente desde cero y configurar todo desde cero, que va a ser las clases. Y eso va a estar en la lista desplegable arriba. Así que si vamos a las listas, y luego vamos a esta lista de clases, tenemos las clases aquí. Ahora para hacer esto desde cero, primero debe activar las clases, que se encuentra en el editar, desplegable preferencias, y luego tendría que activar las clases. Así que si vas a resolver este problema, básicamente desde cero, tienes que activar las clases para hacer eso. Y luego, una vez que las clases están configuradas, entonces iríamos a las listas, iríamos a esa clase list. Y estas son las clases que hemos establecido aquí. Tenemos las dos principales categorías van a ser sin restricciones y restringidas. Esas son nuestras dos clases. Luego, dentro de sin restricciones hicimos una clase llamada programas. 10. Y con el fin de configurar las clases, simplemente vaya a las clases desplegables o las clases se elevan y agregan una nueva clase. Y luego la clase programs es una subcategoría de sin restricciones. Cerrar esto de nuevo, entonces tenemos educación, que es una subclase de los programas. Y luego tenemos la subclase de programas de exposición. Luego tenemos la subclase de recaudación de fondos de sin restricciones. Luego tenemos la subclase admin sin restricciones. Y luego tenemos el restringido aquí abajo, sin subclase. Lo que esto hará es que nos permitirá obtener ganancias y pérdidas por clase que puede ver aquí informes, ganancias financieras de la empresa y pérdidas por clase. Ese beneficio y pérdida por clase se desglosarán de izquierda a derecha como programas sin restricciones y así sucesivamente para reiniciar dirigido. También podremos contraer las columnas los elementos sin restricciones dentro de ella. Así que eso es lo que las clases van a hacer por nosotros. 11.10. Ahora echemos un vistazo, vamos a seguir junto con un archivo de Excel, porque Excel va a ser realmente transparente. Si usted fuera a tratar de la tinta acerca de cómo va a hacer esto en un papel y lápiz, eso es básicamente como una hoja de Excel en lugar de rebotar alrededor de estas diferentes pantallas que básicamente hacen cosas y luego aparece mágicamente.
Así que vamos a pensar en ello desde Excel y el N pensar en cómo vamos a aplicar eso a los Kickbox. Porque esto puede ser un poco complicado, porque vamos a usar el seguimiento de clases y trabajos aquí. Así que esos son dos elementos algo complicados que son usted sabe, tiene que visualizar tipo de lo que va a suceder y en diferentes áreas con esos, así que vamos a poner en una hoja aquí en nuestra hoja de Excel primero. Así que aquí va a ser nuestro problema de Excel que vamos a trabajar a través de. Voy a empezar con la pestaña de ejemplo al frente. Así que esta va a ser la pestaña de ejemplo. La ruptura básica de nuestro problema. 12. Vamos a entrar, va a estar en el lado izquierdo, es solo general, ya sabes, podría desviarme un poco de esto, va a ver la información general sin embargo, va a ser una organización sin fines de lucro, tenemos dos programas, va a ser la exposición que nos centramos en la artesanía. Así que tenemos la exposición, información o programa, y luego la educación sobre artesanía. Esos van a ser nuestros dos programas que configuramos, podrías ver los que configuramos dentro de las clases, luego vamos a tener nuestras transacciones aquí abajo a la izquierda, vamos a ingresar esas transacciones en formato de entrada de diario. No te dejes intimidar por esta larga hoja de trabajo o el formato de entrada J o urnal de la misma porque en realidad es solo una guía para que podamos verlo. Ya sabes, cómo sería si hiciéramos esto por papel y lápiz con solo entradas de diario, y luego vamos a publicar estas entradas de diario en una pequeña hoja de trabajo aquí y que nos da básicamente un plan de activos de cuentas y pasivos verdes y naranja, los activos netos que son como el capital y azul claro y luego lo que sería como la declaración de resultados en el DAO azul oscuro N abajo y vamos a publicar estos en U de una manera que podemos ver el saldo inicial, ver el cambio y ver el saldo final. 13.4. Y esto nos da una forma muy transparente de verlo. Una vez más, realmente no tiene que hacerlo en Excel, proporcionaremos estas hojas de cálculo de Excel para usted o. Sin embargo, no tienes que hacerlo, porque esto es realmente una manera de ver lo que sucede solo a nivel de cuenta. Y luego piensa en lo que queremos hacer al final del día aquí. Ahora, tenga en cuenta, cuando nos fijamos en algo como esto, es solo un tipo de cosa dimensional de 2. Así que eso significa que no tengo ninguna columna agregada, tengo que hacer esto con débitos y créditos, lo que significa que simplemente tengo, ya sabes, un tipo bidimensional de un tipo de transacción a menos que haga un tipo mucho más complejo de hojas de trabajo. Y cuando estás pensando en solo débitos y créditos, esto es lo que tendríamos. Y eso significa que muchas de las cosas en lugar de construir en columnas separadas para romper las cosas, como diferentes programas y lo que no. Básicamente vamos a tener que hacer eso con cuentas aquí. Así que vamos a mostrar que en realidad vamos a publicar esto y vamos a mostrar diferentes cuentas y las cuentas serán algo así como con las restricciones. 14.4. Estas son contribuciones like un tipo de cuenta de ingresos con restricciones. Esto es sin restricciones. Esto es con restricciones. Y este también tiene restricciones. Ahora podrías pensar, bueno, si hay restricciones, podríamos construir que algo a la derecha como una columna, y tener otra columna por aquí, no puedes hacer esto de nuevo en este tipo de cosa bidimensional. Pero si puedes pensar en ello como otra columna, podríamos construir eso. Y eso es lo que son los trabajos. Y eso es lo que el trabajo de la mujer hará que las clases dentro de Kickbox nos ayudarán a hacer. Así que lo veremos ahora. Al entrar cosas en este sistema, también vemos que tendremos esto desglosado por el formato natural de los gastos. Esto es lo que esperamos que sean gastos. Si usted convoca a alguien para enumerar los gastos, ellos dirán algo como gastos de alquiler, gastos de salarios, gastos de teléfono, gastos de servicios públicos, y así sucesivamente. Pero también queremos ver esos gastos desglosados por la naturaleza de ellos para lo que se utilizan en términos del programa. Admin y así sucesivamente. 15.2. No hay una manera real de hacer eso en este tipo de hoja de trabajo similar, este tipo de débito y crédito de tipo bidimensional de la hoja de trabajo.
Así que vas a tener que imaginar cómo, bueno, cómo podemos, ya sabes, cómo vamos a hacer esto en Kickbox, donde básicamente podemos manipular los informes para mostrar más de lo que necesitamos. Y así, solo para tener una idea de eso, lo que tendríamos que hacer aquí es básicamente, si se trata de una hoja de trabajo bidimensional, es hacer otra hoja en Excel para básicamente romper la información por la función de los gastos. Así que tendríamos que tomar todos los gastos entonces y romperlos como un porcentaje que vamos a elegir, que ese va a ser el formato en el que los desglosamos, y luego podemos romperlos en este tipo de formato, en términos de los gastos desglosados en las categorías, y esto nos permitiría entonces, si quisiéramos hacer una cuenta de tipo de pérdidas y ganancias o una cuenta de tipo de ingresos, como esta declaración de actividades, podemos desglosarlo entonces y decir, en lugar de decir las categorías de gastos naturales, podemos mostrar las categorías de gastos que van a ser por el programa. 16.7. Y podría ser más fácil de ver en esta pestaña de ejemplo aquí. Voy a hacer esto un poco más grande, y luego desplácese por encima. Así que si nos fijamos en la declaración de actividades, ahora estamos mostrando los gastos aquí abajo. Fíjate que no tenemos los gastos normales. Where no mostrar que tenemos los servicios públicos y el alquiler y demás. Lo que estamos diciendo es, oye, mira, estos son los gastos para el programa de exhibición. Esto es para la educación, la gestión en general y la recaudación de fondos. Y se puede ver cómo esta declaración podría ser un poco más fácil a los ojos para alguien como un miembro de la Junta en un no con fines de lucro que no puede estar acostumbrado a una gran cantidad de detalles y estados financieros. Ya tenemos demasiado detalle con la ruptura de lo restringido y no restringido y lo que sea. Si tenemos toda una larga lista de gastos, entonces TAT podría no ser tan útil como decirles, hey, mira, esto es lo que gastamos el dinero en función sabia, y luego, si quieren el más descanso de los gastos totales, proporcionarles los gastos, algo como esto, que da tanto la naturaleza como la función de la misma. 17.10. Para que esos sean los tipos de cosas que tenemos, vamos a añadir a esto y de esta información y no con fines de lucro. Se puede imaginar, si usted está hablando de un con fines de lucro, la cuenta de resultados es directa. Tienes una cosa, una columna, tienes un objetivo, ese objetivo es la generación de ingresos, no necesitamos varias columnas diferentes, normalmente, a menos que estemos haciendo algo que estamos tratando de rastrear por separado. Y por lo tanto, la cuenta de resultados es en realidad bastante mineral sencillo. Aquí, tenemos que rastrear las cosas que tienen restricciones y no restringidas. Así que tenemos que sacar eso. Y también queremos básicamente representar aquí abajo por punto lo que estamos usando estos elementos para eso, y así que vamos a romper TAT en este formato. Así que la conclusión es típicamente lo que necesitamos. Lo que tenemos que hacer dentro de Kickbox es proporcionar algo que dará al menos este momento mencionado, el restringido y el no restringido, con esas columnas. 18.3. Y tenemos que facilitar la información de alguna manera, forma por ambas funciones, para qué se utilizan los gastos, y cuál es la naturaleza de los gastos. Ahora, cómo presentamos eso a la gente puede variar, porque, ya sabes, podríamos proporcionar un informe con toda esa información sobre él. Y eso no sería suficiente para informar, requiere requisitos según el requisito que tenga todo lo que necesita para los requisitos de presentación de informes, pero abrumaría a un miembro de la Junta o algo así, si se lo diera a alguien en la Junta, y tiene su enorme cuenta de resultados que muestra que usted sabe la naturaleza y la función de los gastos, y toda esta información sería una cosa larga y fea. Así que cuando lo presentas, entonces tu pensamiento es, bueno, necesito tener toda esa información que necesito, pero necesito darle en trozos del tamaño de una mordida, ¿verdad? 18.47. Necesito darle en un pedazo que la gente pueda tomar una decisión preliminar. Y luego, cuando lo quieren, cuando están intrigados en él, lentamente los intrigaste. Son como tal vez quiero, tal vez me gustaría saber más información.
entiendo esto. Tal vez todo lo que miro, ya sabes, miro un poco más profundo, y luego tienes la otra información que puedes proporcionar. Así que dentro de Kickbox, entonces, ¿cómo podemos formatear nuestra información para que podamos generar este tipo de cosas, generar estos diferentes tipos de informes de una manera que cumpla con nuestros requisitos? Y de una manera que básicamente va a ser fácil de leer para la gente. Y lo que haremos entonces, es en este tipo de ruptura, usará clases. Así que para ello se utilizarán clases y eso nos permitirá hacer un beneficio y pérdida por informe de clase, que hará algo que luego podemos colapsar para eliminar las clases para que podamos entonces, en esencia, tener algo que se parece a su con solo 2 columnas, y no tener todas las clases para los elementos restringidos, y los elementos sin restricciones. 1950. Y luego podemos descolar la columna y decir, oh, ¿quieres más información? Boom, aquí hay un enorme, aquí hay mucha más información. Esa es una manera de formatear eso y usaremos las clases para hacer eso. Y la otra cosa que necesitamos rastrear para nosotros es que también queremos rastrear los artículos restringidos que notará sobre las ganancias y pérdidas aquí abajo. Tenemos esta columna para artículos restringidos, y todo está agrupado y podríamos tener múltiples artículos restringidos diferentes que podrían tener a alguien que conoces, puede haber restricciones basadas en el programa en el que quieren poner dinero, o en los tipos de restricciones sobre cómo usar los fondos. Así que tenemos que rastrear esos diferentes tipos de restricciones también. Así que no podemos usar las clases para hacer eso. Porque ya lo hemos hecho, usar las clases para desglosar la asignación de gastos, que va a ser estas. Por lo tanto, con el fin de desglosar cuanto más detalles vamos a utilizar trabajos, y podemos hacer un tipo similar de elemento allí podemos realizar un seguimiento de los trabajos y los trabajos se utilizarán entonces para realizar un seguimiento de diferentes tipos de elementos restringidos. Así que podemos ver si los elementos restringidos todavía están restringidos o cuándo van a estar sin restricciones, y así sucesivamente. 21 aún no. Así que puedes visualizar este tipo de cosas, es un poco que puede ser un poco intimidante para saltar primero en el no con fines de lucro porque no solo tenemos el balance de prueba que vamos a estar buscando, pero luego tienes que ampliar su pensamiento sobre cómo se puede pensar en la forma en que estas tablas van a look como y decir, bien, ¿qué son las clases que van a hacer a él? Que, en esencia, tomará sus ganancias y pérdidas números, los números azules abajo y añadir una columna hacia abajo y añadir una columna hacia abajo y añadir una columna por debajo y añadir una columna hacia abajo y añadir una columna hacia abajo y añadir una columna hacia abajo y añadir una columna. Va a desglosar estos gastos, por categoría en esas categorías van a incluir los programas, el tipo de administrador de categorías. Además de eso, también quieres pensar en los elementos restringidos, los elementos que van a ser restringidos, y decir, bueno, ¿cómo vamos a rastrear esas restricciones? Y vamos a hacer que ingenió el trabajo el seguimiento del trabajo, por lo que va a ser nuestro objetivo. Tenga en cuenta que vamos a hacer esto muy lentamente en un paso a paso tipo de proceso se moverá de nuevo a Kickbox y vamos a entrar esto en Kickbox, una entrada de diario en una parte superior ahora solo en términos de esta hoja de cálculo de Excel, solo para hablar de esto. 22. Un poco más tenga en cuenta que las hojas de cálculo de Excel van a estar en pasivos de activos de la orden. Y luego lo que sería capital en un beneficio no para los activos netos de ganancias y luego los ingresos y expense cuentas. Y así va a ser la codificación de color en términos de débitos y créditos, los débitos serán números positivos, los créditos serán números negativos, débitos y créditos serán 0 indicado por el 0 verde en la parte inferior, porque los débitos menos que créditos es igual a 0, y este será el número de ingreso neto. Así que el ingreso neto va a ser la suma de todos los números de la cuenta de resultados. Ahora este es un formato muy fácil de trabajar una vez que te acostumbras a él porque te puede dar mucha información. Así que lo que estábamos hablando antes en términos de activos de igualdad de pasivos más equidad, la ecuación contable,
Notarás que si piensas en todos los números juntos, esto siempre funcionará si tomas todos los activos aquí, activos menos los pasivos, débitos menos los créditos, activos menos los pasivos, suma hasta 26.390.326.393 que es igual a los activos netos o lo que vale la empresa, que es igual a todas las cuentas azules, lo que equivaldría 23.3. Y esta es la razón por la que se puede pensar en todas las cuentas azules, incluyendo los ingresos, y los gastos, si usted fuera a sumar todos, débitos menos los créditos o créditos menos los débitos, que va a igualar el 26.393 también. Así que eso es lo que quiero decir cuando dices que no importa qué tipo de organización, la mitad para obtener beneficios, no para obtener beneficios. Ya sabes, sociedad de propietario único, corporación, que el capital en su conjunto, ya sea que lo llames aquí, posición neta, activos netos, es todo en esencia, lo mismo en el sentido de que va a ser assets menos pasivos o los activos netos de la organización. La diferencia entre estos activos netos entonces es cómo desea romperlo. Si es una sociedad, tienes que romperla por socios corporación. Tienes que romperlo por los tipos de acciones que tiene, y así sucesivamente con un no con fines de lucro, tienes que romperlo por la cantidad de esos fondos netos, esos activos netos que están restringidos por alguna razón y los que no están restringidos. Ahora también tenga en cuenta que se puede pensar un combate esto en términos de la ecuación contable, que es los activos arriba, verde 45 121 23 es igual a pasivos y equidad, el azul y los pasivos naranjas y el capital, a continuación, sumar a los 25.123 me refiero a 45.123 y luego los activos que una vez más asocian 45.123. Así que los activos entonces son lo que la compañía tiene, pasivos significa que son reclamados por un tercero, significa que son reclamados en esencia por la organización, que significa para un no con fines de lucro, entonces se pueden utilizar de alguna manera para el objetivo de esa organización.